En este momento les saludo con la paz gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Doy gracias a Dios por este momento que podemos compartir con usted que nos sintoniza, con usted que nos está escuchando en este momento. Hoy quiero compartir una palabra en el libro de San Marcos, en el capítulo 5 y el versículo 21. Libro del Evangelio San Marcos, capítulo 5 y versículo 21. La palabra del Señor acá nos habla y dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás y entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado mi vestido? Sus discípulos vieron que la multitud le aprieta y dices: ¿quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén a la palabra del Señor. Esta es la palabra que quiero compartir con usted que estás escuchando esta transmisión, este audio. Acá podemos ver dos milagros que el Señor Jesucristo hizo en esta oportunidad, donde Él se encontraba allí, en aquel lugar. Pasando Jesús por aquel lugar, dice que vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, para rogarle a Jesús que vaya, porque su hija había muerto. Y dice que mientras que Jesús iba con toda aquella gente que le seguía, de repente una mujer en medio de aquella multitud, dice que esta mujer seguramente sabía que Jesús iba a pasar por allí, y ella vino donde estaba Jesús. Esta mujer estaba pasando por un momento tan difícil, donde dice la palabra del Señor que hacía 12 años que ella venía sufriendo esta enfermedad, que era aquel flujo de sangre que la mantenía tan mal, donde dice que ella había gastado todo lo que tenía en médicos y no podía encontrar la sanidad. No podía encontrar la sanidad para su enfermedad. Pero podemos ver por la palabra del Señor que ella hizo un esfuerzo y vino en medio de la gente que le seguía a Jesús, en medio de aquella multitud, y se metió allí
Y ella dijo: si tan solo tocare el borde del manto del Señor Jesús, seré sana. Y esta mujer hizo así, vino y tocó el manto del Señor Jesucristo y fue sanada de aquella enfermedad, de aquel flujo de sangre donde ella estaba sufriendo. Y esta mujer quiso dejar todo oculto allí, pero Jesús se dio cuenta que había salido virtud, que había salido algo de él. Y Jesús preguntó: ¿quién fue que me ha tocado? Y los discípulos dice que decían entre sí, como pregunta: ¿quién fue quien le tocó? Si tanta multitud. Pero Jesús sabía que de él había salido virtud. Y viendo a esta mujer que nada pudo quedar oculto, dice que vino delante de Jesús y le dijo: fui yo quien te he tocado. Bendito sea Dios. Qué maravilloso milagro donde Jesús pudo hacer en esta mujer. Y hoy quiero hablarte, querido amigo, querida amiga, que ese mismo Jesús que te estoy predicando siga haciendo milagro. Este mismo Jesús que andaba en aquel tiempo con sus discípulos está vivo y es real. Quiero decirte que Jesús hace milagro y continúa haciendo milagro. Este milagro que te he leído en la palabra del Señor en este momento es uno de los tantos que hizo Jesús. Yo quiero contarte que un día Jesús también hizo un milagro en mi vida. En el año 2011 yo tuve un accidente donde salía de trabajar y me sorprendió un accidente donde fue tan fuerte el impacto que para la ciencia médica era muy difícil que yo pudiera vivir. Los médicos le dijeron a mi esposa que era muy difícil que llegara de la ciudad de Arroyito a la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, República Argentina. Era muy difícil que llegue vivo. 90 kilómetros de distancia de una ciudad con la otra. Pero quiero contarte que ese mismo Jesús que sanó a esta mujer que hacía 12 años que estaba sufriendo, ese mismo Jesús estuvo allí. Para la ciencia médica era muy difícil que yo pueda volver a, que yo viviera, porque el accidente fue tan fuerte el impacto donde mi cráneo fue fracturado, mi hombro, mi ómoplato, el peñasco del oído fueron fracturados, mucha sangre había perdido. Yo lo único que me acuerdo que sentí el impacto y después me recuerdo que desperté en un hospital, en medio de médicos, en medio de enfermeras allí atendiéndome. Para la ciencia médica era muy difícil que yo viviera, pero Jesús estuvo allí. Jesús extendió su mano y hizo un milagro en mi vida, donde era muy difícil que yo quedara bien, pero Jesús estuvo allí y me devolvió la vida. Jesús allí soldó mi cráneo, soldó mi hombro. Por eso en este momento quiero hablarte, querido amigo, querida amiga, que Jesús puede hacer un milagro también en tu vida. Yo no sé por los momentos que usted está pasando, yo no sé por los momentos que usted está atravesando, pero quiero decirte que Jesucristo es real. Jesús continúa haciendo milagro. Haga como esta mujer que hizo un esfuerzo y vino donde estaba Jesús y tocó el borde de su manto. Y dice que al instante fue sanada. Esta mujer había malgastado todo en cuanto tenía en diferentes médicos. Quizás a cuántos lugares habrá acudido y nadie le pudo sanar. Bendito sea Dios.
Quizás para usted ya se terminaron las esperanzas. Quizás para usted dice, esto ya no tiene más solución, esto ya no va más. Quizás no es una enfermedad física que usted está pasando en este momento, pero sí es algo que te perturba allí. Quizás hacen varias noches que no puedes dormir, pero quiero decirte que Jesús está pasando en este momento allí y quiere darte la salida para tus problemas, quiere darte la salida para tus dificultades, quiere ayudarte. Jesús está con los brazos abiertos, esperándote que usted te acerque y toque el borde del manto del Maestro, que usted toque el borde del manto del Señor Jesucristo. Jesús tiene poder y Jesús te quiere ayudar. Bendito sea Dios. También vemos por la palabra que Jesús fue allí y resucitó a la hija de este hombre llamado Jairo. Para el Señor no hay situación alguna. Para el Señor no hay nada difícil. Dice una palabra allí en Jeremías 32, 27. Yo soy Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No hay nada difícil que Dios no lo pueda resolver. No hay nada difícil que Dios no lo pueda hacer. Si estás enfermo, quiero decirte que Jesús en esta hora te puede sanar. Si estás atribulado, si estás agobiado, quiero decirte que Jesús te quiere ayudar. Porque Jesucristo te ama, mi amigo, mi amiga que me estás escuchando en este momento. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso quería contarte esto, que Jesús hizo un milagro extraordinario en mi vida. Jesús hizo tantos milagros en mi familia, en la vida de mis hijos, en la vida de mi esposa. Y el Señor continúa haciendo milagros. Alabado sea Dios. La palabra del Señor Jesucristo, allí en San Mateo capítulo 7, versículo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El Señor te está esperando que usted le pueda pedir lo que usted está precisando. El Señor te está esperando que usted le pueda contar lo que te está pasando. Quizás para la ciencia médica ya no hay cura para tu enfermedad. Pero ahí donde la ciencia médica no puede más, quiero decirte que Jesús sí lo puede hacerlo. Porque la palabra del Señor dice, allí en Isaías 53, que por sus llagas fuimos nosotros curados, que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Quiero decirte en este momento que Jesucristo te ama, que Jesucristo fue a morir en aquella cruz para salvarte, para sanarte y para hacerte una nueva persona. Y en este momento quiero decirte una vez más que Jesús te ama. Y quiero invitarte a hacer una oración conmigo, ahí donde estás. Tú puedes repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por este momento. Te doy gracias por este día, Señor. Señor Jesucristo, en esta hora te entrego mi corazón. Te entrego mi vida a ti, Señor. Quiero que tú cambies mi vida. Quiero que tú me hagas una nueva persona. Señor, en este momento te pido que tú anotes mi nombre en el libro de la vida y que nunca se borre. Señor, lávame con tu sangre en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora en esta noche quiero orar al favor de tu vida, al favor de usted que me está escuchando en este momento.
Eterno Dios poderoso, te doy gracias, Jesús, por este momento, Señor, que he leído tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, que nunca vuelve vacía, Señor. Señor, en este momento te pido, Señor, por aquella persona que está pasando un momento difícil. Te pido, Señor, por aquella persona, Señor, que le diagnosticaron una enfermedad que no tiene más cura, que no tiene más esperanza. Señor, pero te pido en este momento que así como tú sanaste, Señor, a esta mujer que padecía esta enfermedad de flujo de sangre, que hacía 12 años que no podía encontrar la sanidad para su cuerpo. En este momento te pido, Señor, que tú puedas ir allí, Señor, a tocar aquella vida, Señor, y que tú puedas sanar, Señor, de esa enfermedad que está pasando. Señor, te pido por aquella persona que hace muchos tiempos, muchos días que no puede dormir, Señor. Te pido, Señor, que tú le puedas dar la salida para su problema. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, te pido, como dice tu palabra, pedid y se os dará. Yo te pido, Señor, que tú puedas bendecir, Señor, a cada oyente en este momento. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Señor, tú tienes poder, Señor, para hacer una obra, Señor, en cada persona, Señor. Bendice a cada adulto, Señor, bendice a cada anciano. Bendice, Señor, cada joven, cada adolescente, cada niño, Señor. Bendice, Señor, las autoridades, Señor, bendice cada gobierno, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Señor, que ninguna enfermedad pueda tocar, Señor, a tus hijos, Señor. Guárdalos, Señor, bajo tus poderosas manos, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendice del sur al norte, Señor, del este al oeste, Señor. Hasta donde llega esta audición, Señor. Que tú puedas hacer una obra grande, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. A ti sea toda la gloria y la honra, Jesús. Amén y amén.